Saludos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta nueva oportunidad que tenemos de compartir su palabra, ya terminando la serie El poder del amor de Dios. Y he dejado este tema muy especial para el final porque creo que es muy pertinente para el día de hoy, acerca de lo que hace el amor de Dios en nosotros. Recuerde que el poder del amor de Dios es su gracia. Y su gracia en nosotros nos permite hacer y llegar a ser aquello que por naturaleza no pudiéramos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos. Es decir, en el poder de su amor, todo lo que Él ha hecho para nosotros, para rescatarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas, lo ha hecho en el poder de su amor, que es su gracia en nosotros. De igual manera, mantenernos en los caminos del Señor y cumplir con los requisitos de ser un discípulo, de andar en santidad, de caminar de acuerdo a las demandas del Evangelio, es gracias, una vez más, al poder de su amor en nosotros, que es su gracia. Por su gracia podemos ser y por su gracia podemos hacer. Y en el poder de su amor somos perdonados. Por el poder de su amor somos transformados y perdonados, nuevas criaturas, y ese poder nos permite perdonar a otros. Poder ser libres no solamente de nuestras culpas, de nuestra carga, sino también libres del resentimiento, que es la falta de perdón. Esto es muy importante para el mensaje de la palabra de Dios para nosotros como creyentes. Es muy importante, es trascendental, porque dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 13, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Así también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y la muestra de ese amor unos a otros es de la manera que Jesús nos amó. Y Jesús amó a sus discípulos y nos ama perdonándonos de nuestro pecado. Es importante que tú y yo recordemos en este día, y a partir de esta realidad poder entonces ser conscientes de lo recibido, y por lo recibido poder dar a otros. Si hemos sido amados por Dios, si hemos sido amados por medio de Jesucristo y nos ha dado en el poder de su gracia poder recibir perdón de pecados, es porque podemos ahora nosotros amar a otros y perdonar a otros. Dijo el Señor Jesucristo en el mismo pasaje: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Aquí está, esto marca la diferencia. Esta es la diferencia como la noche y el día entre los que son sus discípulos y los que son simplemente gente que cree en Él, que tiene una consideración religiosa o una relación no tan cercana ni real. No son sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Aquellos que aman y se aman como el Señor les amó, y perdonan y se perdonan mutuamente. ¿Cuándo entonces somos incapaces de perdonar? Cuando no estamos permitiendo que ese poder transformador, el poder de su amor en su gracia, actúe en nosotros. Nos resistimos a eso, y eso va a demandar un duro trato de parte del Señor Jesucristo. Si ustedes no perdonan vuestras ofensas, pues tampoco serán perdonados. En la oración que el Señor nos enseña como oración modelo, nos dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Este pedir perdón, este ser perdonado, nos capacita y nos lleva, es un imperativo, es un mandato. Entonces, el que perdonemos a otros sus ofensas. No somos nadie, no somos quienes para estar sacando en cara de las faltas que el Señor ya perdonó. Por eso tú y yo debemos ser conscientes de lo que el Señor hizo con nosotros, en el poder de su amor, en su gracia actuando en nosotros respecto a nuestras faltas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el de que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de tal manera que te rejuvenezcas como el águila. Más adelante en el verso 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así se compadece Jehová de los que le temen. Eso es lo que ha hecho. Hizo alejar de nosotros de nuestra rebelión, así como Oriente está lejos de Occidente. Es impresionante esta comparación que hace para entender lo que el Señor ha hecho al manifestar su perdón, alejado de nosotros nuestra maldad. Nos dice también en la carta a Colosenses: y a vosotros, estando muertos, se dio vida juntamente con él, perdonándonos todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano y mi hermana, debemos ser conscientes de la dimensión del poder de Dios, altura, profundidad, anchura y largura. Su misericordia es hasta los cielos, su misericordia es para siempre. Y lo que ha hecho con nuestros pecados, no solamente ahora, así nos ha alejado de nosotros como está Oriente, lejos de Occidente, ha hecho en la cruz del Calvario, en esa cruz, cruenta cruz, que denota, que muestra lo terrible de nuestra condición pecaminosa, que muestra nuestro pecado, que muestra nuestra maldad. Allí anuló el acta de decretos que había en nuestra contra, la quitó en medio y la clavó en la cruz. Bendito sea su nombre. Tú y yo debemos ser conscientes del perdón recibido, de ese poder que nos ha transformado, para entender que en ese poder, en ese amor, en esa gracia, somos llamados a perdonar a otros. No tenemos ningún derecho que, habiendo recibido tremendo tamaño perdón, no perdonemos a otros sus ofensas. Mi hermano, mi hermana, las ofensas que nos hagan no se comparan a las ofensas que nosotros cometimos contra nuestro Dios. El Señor la grafica de esta manera. Había un hombre que debía 10,000 talentos y había en este hombre la imposibilidad de pagar y el ruego por misericordia. 10,000 talentos. No le iba a alcanzar toda la vida, ni la siguiente generación, para pagar esa deuda. ¿Cómo se habría endeudado tanto? No lo sabemos. El hecho está en que el amo se tuvo compasión de este hombre y le perdonó toda aquella deuda. Pero saliendo este hombre, se encontró con un deudor de... ¿Cuánto le debía? 100 días de trabajo, 100 denarios. Mientras él había sido perdonado por más de 100 años de trabajo, este hombre le debía 100 días de trabajo y se le acercó y le dijo: págame. El otro le dijo: no tengo. Y lo agarraba del cuello y me pagas, y le exigió. Y se enteró el amo y se enojó tremendamente y le dijo: malo, malo, eres malo, eres perverso. ¿Cómo es que, habiendo yo te perdonado tremenda deuda, tú también debiste perdonar? Y toma esta escena el Señor Jesucristo para decir: de la misma manera, si vosotros no perdonáis vuestras faltas, tampoco seréis perdonados. El Señor nos perdona, y ese poder de su amor en nosotros, que nos perdona, nos hace libres. Pero cuando no somos realmente libres y recordamos todo lo que ha pasado y cargamos como culpas el pasado y vienen a nuestra mente como fantasmas, como viejas culpas, como viejas cuentas, nos acechan y olvidamos lo que el Señor ha hecho de más allá de la frontera que cualquiera puede hallar, en la frontera más lejana y en el fondo más oscuro del mar. Como dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados.
como si hubiera tomado todas nuestras faltas y le echado al fondo del mar y una piedra encima, y no me volveré a acordar de ellas. Es el poder liberador de su amor que nos perdona y nos capacita para perdonar. Pero muchas veces tropezamos por los errores que hemos cometido anterior y volvemos a caer en lo mismo. Y entonces el fantasma del pasado vuelve y nuestro enemigo trata de convencernos de que volveremos a las mismas y que no hay esperanza para nosotros. Y necesitamos caer delante de su presencia a pedir liberación. Porque si no somos libres, somos conscientes de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Mi hermano y mi hermana, no vamos a ser capaces de perdonar a otros. ¿Por qué entonces? ¿Por qué ocurre que no podemos perdonar? ¿Por qué no resistimos a perdonar? ¿Por qué es tan importante esto para el Señor Jesucristo? Permíteme responder rápidamente a esas preguntas. Es tan importante para el Señor Jesucristo, número uno, porque era la señal de verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos que han sido perdonados por Dios han recibido la capacidad para perdonar a otros. Bendito sea su nombre. La señal diferente entre los que viven en este mundo resentidos, amargados. Vivimos en un país que siempre se dice que está polarizado. Es una manera de decir que nos odiamos unos a otros. Oh, qué manera. Nos odiamos unos a otros. Somos capaces de matarnos unos a otros. Dicen el país está polarizado. Es una manera de estar diciendo que estamos siempre en confrontación. Es impresionante. Así viven los de afuera. Así viven los que no son de Cristo. Pero los que son de Cristo, y esta es la primera y gran razón, es que nosotros hemos recibido el perdón, el poder liberador de su amor por medio de su gracia, perdón de pecados, que nos capacita también para amar. Y por eso el imperativo del Señor Jesucristo, camino a la cruz, habiendo amado a sus discípulos hasta el fin, les lava los pies como muestra de un servicio para que ellos también se sirvan unos a otros hasta como en la condición de esclavos y estén dispuestos a mostrar ese amor. Dice en ese mismo pasaje: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así verán que son mis discípulos. La primera razón es porque son discípulos y tienen que mostrarse. La segunda razón es tan válida como primera, pero la primera tiene que ver como una señal de testimonio, de distinción, de ese poder que el Señor marca en nosotros, con ese poder de haber sido libre para librar. Es que nosotros debemos ser conscientes, proclamar al mundo perdón de pecados. Y si vamos a proclamar perdón de pecados, tenemos que ser perdonadores unos a otros. Pues tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra vida, la gracia del perdón del Señor. Está cerca a nosotros. No debemos vivir resentidos. Es tan importante para el Señor, que dice que cuando nosotros tenemos algo que dar, una ofrenda, cuando nos presentamos en el templo, y vas a entregar tu ofrenda de gratitud al Señor, y ahí ves a tu hermano, y te acuerdas que tienes algo contra él, es tan importante para el Señor, que te dice: toma tu ofrenda, déjala a un lado, anda, arregla tus cuentas, pide perdón, perdona, regresa y entonces entrega tu ofrenda. La primera razón es por testimonio a los demás. La segunda razón es para que nuestra adoración y nuestra comunión no tenga tropiezo. Mi hermano, mi hermana, muchas veces vamos a tropezar con viejas fallas del pasado que vuelven a nosotros, nuestro temperamento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a los demás. ¿Cómo se arregla eso? Pidiendo perdón, reconociendo, perdonando. Mi hermano, mi hermana, necesitamos hoy más que nunca
ser protegidos por el poder de su amor para perdonar. Conozco muchos que han perdido sus seres queridos y viven resentidos con Dios. Culpan a Dios de sus pérdidas. Miles mueren cada día. Y lejos de ser conscientes de la desgracia en que estamos viviendo, viven con resentimiento. Qué triste es vivir con resentimiento. Cuando vivimos con resentimiento, quedamos estancados y detenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hemos olvidado el lavamiento de nuestros pecados. Hemos dejado de largo y menospreciamos tremenda manifestación de poder de amor. Pero el Señor es bueno. El Señor quiere obrar en nosotros. El Señor quiere obrar en nosotros. Quiere darnos las bendiciones de verdaderos discípulos. Te invito a que podamos ser honestos delante del Señor y decirle: Señor, libérame. Libérame de mi falta de perdón. Libérame, Señor. Y hazme consciente de que tú me has perdonado. Cuando no perdono, es posible que yo esté demostrando en mi vida que verdaderamente no soy libre de lo que el Señor ha hecho en mí. Por eso necesitamos volver a Él y decirle: Señor, yo sé ahora en tu palabra lo que has hecho con mi pecado. Lo has alejado, lo has llevado al fondo del mar, lo has alejado de mí. Pero a veces yo tropiezo por cosas que me atormentan que hice del pasado. Por eso te pido, Señor, que liberes mi mente de tales pensamientos. Hazme volar en todas tus promesas y en la realidad de tu palabra, de lo que has hecho por mí. Cuando soy verdaderamente libre, puedo entonces perdonar a otros. Quiero ser un perdonador, reflejando tu amor. Quiero ser un perdonador que te adora habiendo perdonado a otros. Quiero ser alguien que acercándose a ti te pide perdón, habiendo perdonado a otros, estando dispuesto a perdonar a otros. Te pregunto en esta breve meditación: ¿guardas resentimiento en tu corazón contra alguien? ¿Algún dolor? ¿Alguna herida? ¿Te acusan todavía tus pecados del pasado porque a veces has caído nuevamente en ellos? Te invito a que escuches este canto. Te invito a que escuches este canto y al final del canto hagamos una oración. Escucha este canto de Marcos Vidal que dice: libérame, muy pertinente a lo que compartimos. Y al final de ese canto, ora conmigo. Más allá de la frontera que cualquiera puede hallar, en el fondo más oscuro del mar, donde nadie ha llegado, Jesús ha enterrado mi maldad. Y sin embargo, cuántas veces yo tropiezo al caminar por errores del ayer que me atormentan. Acude a mí y hazme libre del temor una vez más. Libérame de estas cadenas que me están atando y hazme volar más alto que la tempestad. Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma. Estoy cansado ya de tanta oscuridad. Oh, deja que tu soplo caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana. Libérame y que el viento lleve lejos
Señor, tal como dice esta canción, permítenos decírtelo a ti, libéranos. Libéranos de esos pensamientos que se vuelven como cadenas que nos hacen tropezar. Y haznos, Señor, haznos libres. Llévanos a la roca que está más alta que nosotros. Señor, ilumínanos con la luz de tu palabra. Quita, Señor, el cansancio, la opresión del alma que nos lleva a la oscuridad y tráenos a la luz. Oh Señor, que tu Espíritu Santo sople nuevamente en nosotros. Oh Señor, restáuranos, haznos escuchar tu amor, haznos oír gozo y alegría, restáuranos, sánanos, capacítanos para perdonar a otros, pero haznos conscientes cada día del gran perdón recibido, para vivir en comunión contigo, para vivir reflejando tu amor, perdonando a otros, y nuestra comunión contigo no se interrumpa. Que el poder de tu amor, que es tu gracia, nos transforme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga ricamente.